Os presento a Ana Martínez, que es profesora de literatura y de humanidades de esta casa, que es amiga del Instituto Newman, que organiza este ciclo y que se ha encargado y responsabilizado de desentrañar la pregunta por el sentido del amor, que nos convoca a todos aquí. Pues Ana nos va a dar una clase magistral realmente del sentido del amor a través de una gran obra. En eso consiste la universidad, ¿no? En poner en diálogo las grandes preguntas con las obras que ya se han desplegado en nuestra historia. Obras que pueden ser literarias y también alguna cinematográfica que nos va a traer. Gracias, Ana. Gracias a Rocío por esta cariñosa presentación y a los amigos de El Newman por la invitación a estar aquí hoy con vosotros, también a vosotros por haberos sumado a este ratito que vamos a compartir juntos y que espero que podamos disfrutar. Bien, el amor en la Celestina. Pensaba que esto tenía que comenzar con una justificación porque efectivamente la Celestina no es precisamente una obra en la que el amor salga muy bien parado, en la que los enamorados tengan un happy end y podamos decir que fueron felices y comieron perdices. Ya siento que os voy a hacer todo el spoiler, pero lo sabíais, lo decía el cartel, entonces vamos a destripar literalmente esta obra y os anuncio que acaba mal, que acaba muy mal. Entonces, ¿por qué ha elegido esta profesora de literatura una obra que acaba mal para hablarnos del amor? Bueno, pues en primer lugar la he elegido porque es un clásico. Y aquí quería pararme a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque un clásico, decía Italo Calvino, que es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es un libro que habla al corazón humano, que es portador de una verdad antropológica, de una verdad acerca de quiénes somos, de una luz que puede alumbrarnos a través del tiempo y del espacio, de tal modo que la Celestina, que es un clásico, puede seguir diciéndonos algo hoy de lo que es el amor, o ya os adelanto un poquito de lo que no es el amor. Y he elegido hoy, en 2026, una obra clásica que nos habla de lo que no es el amor, fundamentalmente, porque creo que vivimos y atravesamos tiempos de incertidumbre y de confusión, de ausencia de referentes, de un amor pues que muchas veces, decíamos el otro día en el café, ¿no? Que se nos presenta editado, maquetado, se nos presenta como objeto de consumo, con todo un marketing detrás, o reducido a sucedáneos, a imitaciones, a versiones low cost de lo que es el amor. Es un amor que el filósofo Zygmunt Bauman diría es un amor líquido. Y aquí hago un adelanto de la tesis que voy a defender, y es que precisamente estas ideas tan modernas acerca de lo que hoy entendemos por amor, que expone este filósofo, un amor que conceptualizamos como frágil, mercantilizado, como objeto de consumo, fugaz, superficial, sin compromiso, es el amor, la concepción del amor que se critica en la Celestina, a través de su autor, que nos pone delante a estos personajes para hacer una crítica tan actual como la que un señor que se llama Bauman, por ejemplo, va a hacer ya en el siglo XXI. Esto da cuenta de la modernidad de esta obra, que es capaz de subirse sobre una atalaya y señalar acerca de un peligro, de advertirnos. Y digo esto porque señalo que existe, ¿no?, este horizonte de incertidumbre y confusión en el que no tenemos muy claro si el amor es lo que viven las parejas en la Isla de las Tentaciones, si es el affair que capta la Kiss Cam en el concierto de Coldplay, ¿no?, si es un matrimonio televisado como el que el Newman nos recordaba que acontecía estos días, ¿no?, en la Super Bowl. ¿Qué es el amor, no? Y importa en estos tiempos tanto entender lo que es el amor como lo que no es, para que no nos timen, para que no nos engañen. Por eso creo que la Celestina tiene un regalo para hacernos, tiene una admonición, una advertencia que nos puede prevenir, que nos puede ayudar a no salir demasiado heridos y a hacer la opción con mayúsculas, a elegir el amor con mayúsculas. Y también he elegido la Celestina, nótese que todavía no hemos entrado en la obra, estoy diciéndoos por qué he elegido esta obra, porque creo que en estos tiempos en los que consumimos contenido a una velocidad de vértigo, en la que hacemos constantemente scroll y apenas podemos digerir aquello que consumimos,
adoptar una mirada crítica ante el contenido, sea ficcional o no. Y ojo que a veces el contenido ficcional no es solo el que se presenta en las obras literarias o en las películas, sino que a menudo acostumbra ya prácticamente todo a ser ficcional. Es importante esta mirada crítica precisamente por la velocidad a la que consumimos este contenido. Y esta mirada crítica es la que nos va a preservar de imitar ciegamente lo que vemos. Y este es un peligro que Rojas advierte en un momento, finales del siglo XV, que tiene más en común con el nuestro de lo que pudiera parecer. Porque en el siglo XV se ha inventado una cosa que hoy nos parece muy obvia, pero que me atrevería a decir que supone un punto de inflexión tan grande como para nosotros el de la aparición de las redes sociales o el de la invención de Internet, todavía más, ¿no? Un punto de inflexión todavía más grande. Y me refiero a la invención de la imprenta, porque en el siglo XV, mediados del siglo XV, un señor que se llama Gutenberg inventa una cosa que permite que de pronto la literatura, que era un fenómeno, bueno, fundamentalmente oral, y para algunos privilegiados accesible a través de costosos manuscritos, de pronto su acceso se democratiza. Va a ser cada vez más fácil que alguien pueda acceder a este contenido ficcional de manera solitaria o colectiva. La literatura va a ser algo que uno puede tomar entre sus manos en el silencio y en la soledad de su casa. Y los autores del siglo XV se dan cuenta de que esto es peligroso. Les preocupa esto, porque se dan cuenta de que la ficción puede ser algo inspirador, pero también puede ser algo que imitemos sin crítica y que nos conduzca al desastre. Esto es lo que nos ocurre hoy también, que consumimos contenido en redes, de esto va a ser influencer, ¿no? De que alguien influye en nuestra vida y podemos encontrarnos imitando conductas sin habernos preguntado antes si las queríamos o no para nuestra vida. Y la advertencia de Rojas va a ir en este sentido. Ojo con lo que leemos, porque a veces la literatura no nos propone un modelo de imitación, sino un modelo para la reflexión. Nos propone algo de lo que debemos huir, no algo que debemos seguir. Y creo que en este sentido también esta advertencia sobre el amor, no solo actual, porque también atravesamos tiempos de cambio, como leer a este momento de paso de la Edad Media al Renacimiento, de una nueva modernidad en la que escribe Rojas, sino porque también atravesamos el desafío, vosotros especialmente de la mano de las redes sociales, como generación de consumir contenido que muchas veces asumimos sin crítica y lo hacemos nuestro. Y nos encontramos asumiendo actitudes, cosmovisiones, horizontes que no son los nuestros y que no nos hemos preguntado si queríamos que lo fueran. Y a veces nos damos cuenta demasiado tarde de que los hemos hecho nuestros. Entonces, desde aquí vamos a leer la Celestina. Voy a empezar a contextualizar un poquito la obra, porque ya he dicho que es una obra admonitoria. ¿Qué significa esto? Que es una advertencia. No es una crítica sobre el amor en sí, no es una obra desengañada de un autor que no cree en el amor. Ojo, esto importa entenderlo muy bien. No es una obra en la que se nos vaya a advertir de que el amor, bueno, en el fondo no existe, es una pura pulsión física, química, por ejemplo. No es esta la lectura de Rojas ni el objetivo de la Celestina. Pero sí es una visión crítica sobre algunas concepciones acerca del amor. Nos va a prevenir de los peligros que tiene reducir el amor de determinada manera. Y es más, todavía más concreto. Es importante entender esto. No es solo la crítica de una visión que reduce el amor, sino muy en concreto de un tipo de literatura que tiene mucho éxito en el momento en que Rojas escribe, que reduce de una manera especialmente peligrosa el amor. Como no es una clase de literatura, no nos vamos a quedar aquí mucho más, pero me importa que lo entendáis y os lo voy a decir muy brevemente. La Edad Media ha vivido del ideal caballeresco en el que el caballero sirve a la dama y la conquista durante un proceso largo de tiempo en el que finalmente consigue su amor. ¿Bien? Pero en el siglo XV aparece un modelo de ficción que se llama novela sentimental especialmente exitoso. Y os voy a decir algunas de sus características porque a lo mejor os suena más de lo que creíais. Y diréis, bueno, es un modelo que triunfa en el siglo XV, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, yo os voy a decir algunas características para ver si reconocéis en estas características el patrón de algunas de las películas que veis, ¿no? La novela sentimental que triunfa en el siglo XV en España, pero también en Europa, se caracteriza porque propone la trama protagonizada por dos enamorados,
en una ambientación urbana. Estos dos enamorados son jóvenes, guapos, de clase media bien acomodada. Tienen una relación pasional, intensa, basada en la atracción mutua, en la emoción de las primeras veces, en la adrenalina. Y es un amor imposible, que se enfrenta a dificultades, a obstáculos diversos de tipo social y que por tanto tiene un final trágico. Es este el amor que Rojas tiene en la mira, el amor que le interesa criticar, porque le parece que esta novela es una degradación del amor caballeresco. Este tipo de amor que se propone en este tipo de novela, lo que hace, y esta idea me interesa que la fijemos muy bien, porque ahora la vamos a llevar a una película que nos queda más cercana en el tiempo, supone una reducción del amor al puro enamoramiento, de la entrega y el compromiso a la pura emoción y pasión. Y esto entraña una reducción muy peligrosa que nos deja a las puertas de lo que es el verdadero amor. Entonces vamos a ver, porque ¿qué ocurre aquí? Que entonces Rojas lo que nos está diciendo es que su crítica, la crítica que él va a hacer del amor a través de esta trama de dos amadores, que también va a ser esto, la Celestina, es una crítica a todo un imaginario cultural, os lo he puesto ahí, que confunde retórica con verdad, deseo con trascendencia y, en última instancia, enamoramiento con amor. Bien, vamos a ver un clip, os voy a introducirlo antes de que lo pongamos, de una película que he preguntado estos días a mis alumnos, que me han informado bien, porque en realidad tiene tiempo la película, pero intuía que sigue causando furor porque ha tenido distintas continuaciones, ha sido remasterizada recientemente y sigue estando en el imaginario, aunque solo sea porque el protagonista, que es el actor Mario Casas, pues sigue estando muy en boga, ¿no? Entonces me refiero a la película de A 3 metros sobre el cielo. Y a mí me gustaría que viéramos la escena, una escena que pertenece más bien al inicio de la película, en la que los enamorados, los futuros enamorados, se encuentran por primera vez. Os pongo brevemente en situación, aunque la escena habla por sí sola. Tenemos a dos jóvenes pues guapos. Ella es de clase un poco bastante más elevada que él, ¿no? Él se llama Hugo, pero le gusta que le llamen H, y ella se llama Bárbara, pero le gusta que le llamen Babi, ¿no? Y entonces de repente él ha salido de un juicio en el que, bueno, entra con una americana que se quita rápidamente para ponerse de nuevo su chupa de cuero, pero también para que veamos los bíceps, ¿no?, de Mario Casas y queramos seguir viendo la película. Y coge su moto, se pone a todo correr y de repente la ve a ella. Voy a enumerar algunas de las características que son propias de la novela sentimental, de este amor que Rojas va a criticar, que es un amor en el que se produce a primera vista. Los enamorados se enamoran solo con la visión de la amada. Es más, a veces se enamoran de oídas, solo porque oyen nombrar la belleza de la amada, pero fundamentalmente se enamoran de la apariencia de la amada, no la conocen. Hay un flechazo, ¿no?, a primera vista, que es el que acabamos de ver también, ¿no? Hay un rechazo inicial de la amada. Se la llama la bella dama sans merci, sin merced, ¿no? Que desdeña al amante, que le va a hacer sufrir un poco, ¿no? Que va a mostrar, va a oponer resistencia. Hemos visto que le hace la peineta, ¿no?, la protagonista de la película, aquí a este Mario Casas. Y luego se produce el proceso de cortejo, protagonizado por la pasión y la ruptura de las normas sociales. Van a encadenar una serie de experiencias llenas de adrenalina, de emoción, de pasión, que suponen transgresión, emociones desbordantes, pero que van a acabar mal, ¿no? Van a ser incapaces de desinstalarse del instante en el que viven estos amadores y, por tanto, van a ser incapaces de recorrer un camino que me lleve del yo al tú. Esto es lo que ocurre en esta película, en la que sabemos, bueno, y si no lo sabéis, ya siento todos los spoilers que os voy a hacer hoy, pero acaba mal la película. Yo lo voy a matizar porque a mí me parece que acaba bien. Acaba mal porque no acaban juntos, ¿no? Entonces, en el plano del amor, acaba mal porque efectivamente se dan cuenta de que empiezan hasta a hacerse daño. Aparece el lado del otro que no es tan amable, que no es tan sencillo como esa apariencia tan atractiva que tienen los dos. Y ven que los dos son incapaces de prometerse amor ahí, que no saben quererse como son de verdad y que, por tanto, no son capaces de darse un sí que persevere en el tiempo. Y digo que acaba bien porque
porque a mí me parece muy sano que cuando uno está en una relación y se da cuenta de que efectivamente cuando descubre cómo es el otro de verdad y aquello ve que no se hacen bien el uno al otro, un final feliz es decirse adiós, ¿no? Gracias por lo vivido y hasta luego, porque en este proceso de conocimiento, en esta primera etapa de lo que sería el amor auténtico, está muy bien saber decirse adiós. Por tanto, a mí me parece que la película no acaba mal del todo, que acaba de una manera, de hecho, muy sabia. En el plano de el amor, entendido el amor de una manera muy reduccionista, acabaría mal, pero como yo estoy en la línea de Rojas y pienso que esto todavía no es amor, me parece que acaba muy bien esta película, que está muy bien, que se digan adiós. No acaban así Calisto y Melibea y no acaban así los protagonistas de la novela sentimental, precisamente porque no saben decirse adiós y porque aunque descubren que no se hacen demasiado bien, deciden permanecer e intentar eternizar esa emoción, esa pasión, hacerla perdurable en el tiempo. Y se dan cuenta de que el único final, en este caso, es el de la tragedia, el del drama. Pero vamos a descubrirlo juntos y vamos a ver un camino, que es el que nos propone la Celestina, ¿no? Que nos va a mostrar que la emoción intensa no es sostenible en el largo plazo, que es incompatible con la rutina. Es lo que les pasa a estos protagonistas cuando empiezan a conocerse, que es de hecho incompatible con la verdad del otro. Esto lo decíamos en el café el otro día, que en el proceso de conocimiento que requiere el amor hay un momento en el que descubro quién es el otro de verdad, y en ese descubrimiento descubro partes del otro que son menos emocionantes, que incluso son difíciles. Y el amor está llamado, decíamos el otro día en el café, a amar precisamente ahí y a permanecer ahí. Y solo un amor que conoce de verdad y promete en este amor, en esta dimensión, puede permanecer en el tiempo. Y sobre todo es un amor capaz de dar sentido a toda una vida. La pura emoción no es capaz de llenar de sentido una vida entera. Pero vamos por partes. Vamos a meternos ya de lleno en La Celestina y vamos a ver quién escribe esta obra. Os lo voy a contar muy brevemente para hacerle justicia y ponerla en su contexto histórico y que entendamos que también las obras nos hablan mucho más y mejor cuando las entendemos en el momento en el que son escritas, más allá de que luego podamos hacer esta traducción y actualización necesaria que hay que hacer con los clásicos. La escribe esta obra, La Celestina, que por cierto no se llama La Celestina. El primer título que recibe esta obra es Comedia de Calisto y Melibea. La obra se escribe, intuimos, porque no conservamos la primera edición, en torno a 1499. Las primeras ediciones que conservamos son posteriores y esta es una primera versión de la obra de Fernando de Rojas. Pero dado el éxito tan grande que experimenta, precisamente por este auge de la imprenta que permite que la literatura llegue más lejos y a un número de público mayor, va a experimentar una ampliación. Fernando de Rojas la va a ampliar, le va a añadir no poco cuerpo a la obra y la va a volver a publicar, rebautizándola como Tragicomedia de Calisto y Melibea. Y esto ya estamos más en el año, cerca del año 1502, porque de nuevo tampoco conservamos la primera edición de esta versión ampliada. Si alguno se da cuenta, la encuentra, la tiene como el Lazarillo de Tormes que apareció emparedado en una casa de un pueblo, pues hombre, que avise, ¿no? Pero de momento no las hemos encontrado. Y importa un detalle biográfico de Fernando de Rojas, porque Fernando de Rojas, que por cierto no pone su nombre en la portada de la obra, porque es una obra fuerte para ser el siglo XV, con escenas fuertes, con una elevada carga erótica, pero también con un nivel de transgresión moral importante, como ahora vamos a ver, una obra desconcertante que no es fácil de entender. ¿Para qué escribe Rojas esto? ¿Es una burla? ¿Es una crítica? ¿Es una parodia? ¿Cómo quiere que leamos esta obra? ¿Es un juego? ¿Qué es esto? ¿No? Es desconcertante esta obra, lo vamos a ver. No quiere aparecer en la portada, pero aparece su nombre. Algunos lo sabréis. ¿Y cómo aparece su nombre? Yo os animo a ir, no tenemos tiempo, pero os animo a ir luego a comprobarlo. Fernando de Rojas, de una manera muy hábil, propone un juego a su lector. Y al final de la obra aparecen unas octavas, unos versos acrósticos. Y si leemos la primera letra de cada uno de los versos, leemos: el bachiller Fernando de Rojas escribió la comedia de Calisto y Melibea en la Puebla de Montalbán. ¿De acuerdo? Entonces, con la primera letra de cada uno de los versos recomponemos el nombre del autor. Y digo que es importante un pequeño componente biográfico que tiene en común con vosotros, porque Fernando de Rojas escribe esta obra en el contexto de sus años de estudio de bachiller en la Universidad de Salamanca. Fernando de Rojas es un universitario y de hecho este componente universitario es fundamental para entender la obra. No podemos adentrarnos ahí, pero los referentes que él tiene
de los que él bebe a nivel de construcción de la obra son muy cultos, muy específicos y hacen referencia justo a un contexto universitario. De esta obra se ha dicho que no se sabe muy bien si es novela o es teatro, porque es dialogada. Esto es parte de su modernidad. Y es que es una obra hecha para ser leída en voz alta, entre un grupo de amigos. Y es una obra que precisamente quiere llevar a sus colegas de universidad a preguntarse sobre qué es el amor, o más bien sobre qué no es el amor. Y como ya he dicho, y resumo ahora también, sobre si el modo en que la cultura del momento nos está proponiendo el amor, nos está diciendo qué es el amor, es el modo que nos hace bien, es el modo correcto, o habría que interponer una mirada crítica, deberíamos ponernos unas gafas y prevenirnos, porque este modelo de amor que nos está presentando la novela del siglo XV no nos hace exactamente bien. Entonces realmente Fernando de Rojas escribe esta obra en este contexto universitario para reflexionar, para pensar con sus compañeros de universidad, para hacerse preguntas como las que nos hacemos hoy aquí. Sería algo parecido a esto. Seguramente la Celestina se leyera en un contexto muy parecido a lo que es un café Newman. Una reunión en gratuidad con amigos que quieren profundizar en temas que importan, que tocan a las preguntas importantes. Y se leería de forma dramatizada. Se nos dice esto en los versos acrósticos, que hay que leer de forma dramatizada, pero hay que leer. Es una lectura, no es un teatro. Bien, y importa que sepáis también que es una obra que experimenta un gran éxito, gracias a que la imprenta pues, la hace muy famosa. Experimenta múltiples traducciones. Durante el siglo XVI se traduce al italiano, al francés, al alemán, al inglés, al holandés e incluso al latín. Y en solo la primera mitad del siglo XVI va a experimentar más de 90 ediciones. Es decir, que la obra se difunde y corre como la pólvora. Es una obra muy exitosa, muy leída en el momento. También quisiera que sepáis, por aquello de culturizarnos, que es uno de los fundamentos de la novela moderna. Por dos razones que me importan para que entendamos bien la obra. La primera, que nos propone personajes muy complejos. Es muy difícil entender bien qué le pasa a Melibea. No es un personaje plano. ¿Está enamorada de Calisto? ¿Esta reticencia que muestra es postureo, como diríamos hoy? ¿Qué le pasa a Melibea? ¿O cambia de opinión? ¿Funciona la magia de Celestina? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y Calisto? Son personajes complicados, no son personajes planos, y esto es propio de la novela moderna. Pero también y sobre todo es una obra moderna porque los protagonistas son los responsables de su propia tragedia. Es decir, aquí tenemos a unos protagonistas que van a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Y esto es lo que le ocurre al héroe moderno. El héroe de la tragedia clásica, bueno, resiste lo que el fatum, el destino, le pone delante con una actitud heroica. Pero no es el desencadenante de su propia tragedia habitualmente. El héroe moderno se encuentra ante sus ojos con el drama que él ha tejido a través del uso de su libertad. Tenemos a personajes que son libres. Y vamos a ver cómo el drama se precipita porque haciendo uso de su libre albedrío se encadenan a sus propias decisiones y por tanto decrecen en libertad. No van a ser personajes libres en el sentido auténtico de la libertad, pero sí van a ser personajes a los que se les da la posibilidad de hacer uso de su libre albedrío. Bien, y vamos a resumir muy brevemente, porque no nos da tiempo para los que no habéis venido con los deberes hechos. Uno de vosotros me ha dicho antes, y yo no podía caber en mí de gozo, que se había leído la Celestina este fin de semana y que venía con la Celestina más fresca de lo que yo la traigo, ¿no? Porque uno no puede releerse las obras el fin de semana antes siempre. He intentado releerla, pero evidentemente es una obra larga y uno no puede leer los clásicos cada año, porque si no, no leería nada más. Así que seguramente alguno la tenga todavía más fresca que yo, pero vamos a recorrerla muy rápidamente. ¿Cómo empieza la Celestina? Que como ya habéis dicho, no se titulaba la Celestina. Y si pasa a titularse así, es por el éxito que supone que se ponga en el centro un personaje tan poco noble, tan marginal, que hasta el momento no tenían cabida este tipo de personajes complicados, perversos, marginales, como protagonistas de la trama. Porque, sin duda, Calisto y Melibea, estos dos amantes, son protagonistas, pero son coprotagonistas junto con Celestina. Esto es lo que hace que se llame a la obra Celestina, y es como hoy la conocemos, pero no es el título original de la obra, pero también porque el recurso a Celestina, por parte de Calisto, es el que precipita el drama. La intervención de Celestina es crucial
para que ocurra lo que ocurre en esta obra. Vamos a recorrerla rápidamente, como si pasáramos las páginas así muy rápido. ¿Cómo empieza la Celestina? Pues de una manera muy parecida a cómo empieza la película de A 3 metros sobre el cielo. Empieza con una escena inicial en la que vemos que Calisto corteja a Melibea en el huerto de su casa y se enamora profundamente de Melibea. Se enamora profundamente de la imagen ideal que Calisto se empeña en forjar de Melibea, porque realmente la ve a través de su ventana, pero no la conoce. No se han tomado un café nunca, diríamos. O sea, no sabe mucho más allá de ella que le gusta su apariencia, su cara bonita, porque ni siquiera la ve de cuerpo entero. O sea, le gusta Melibea en lo que su apariencia representa. Entonces, Calisto intenta cortejarla y le dice de manera un poco rápida y precipitada lo que realmente siente, además con poco adorno y con poca retórica. Y Melibea se enfada, le llama torpe y lo echa. Aquí vemos que pasa un poco lo mismo, ¿no?, en esta escena, donde el otro tampoco ha encubierto mucho su galanteo, ¿no?, ni cuál era. Es un ademán mucho más de Don Juan, porque la literatura luego ha tenido un recorrido, que el que tiene Calisto, que todavía guarda un poco del ideal caballeresco, pero es igual de torpe. Le manifiesta sus intenciones demasiado a las claras. Y esto a Melibea le molesta mucho, porque a Melibea le gusta la retórica, le gusta que la cortejen, que el otro le diga lo mucho que le admira contemplarla, lo mucho que le gusta el sentimiento que ella le hace sentir. ¿Y qué tenemos en la siguiente escena? Pues a Calisto que se vuelve loco de amor, pero se vuelve loco en el sentido literal. De hecho, he de deciros que en los tratados medievales de medicina se consideraba que el amor podía llegar a ser una enfermedad realmente. El amor éreos se llamaba, y había modos de tratarlo cuanto menos curiosos. Al que tenga curiosidad luego se los cuento, pero algunos hoy nos dan risa, pero es así, enloquece verdaderamente de amor. Y esta locura de amor deja de ser algo que sublima y eleva al enamorado, como ocurría en Los Caballeros Andantes. Aquí lo que tenemos es un personaje ridículo, obsesionado, profundamente egoísta, inmaduro, como un niño caprichoso que tiene una rabieta, ¿no?, y se pone a llorar porque su madre no le ha comprado las chuches que hay en el supermercado, que siempre están puestas cuando uno va a pagar, ¿sabéis? En el peor de los sitios. Entonces, Calisto tiene esta especie de rabieta en su casa y le dice a los criados que cierren la puerta, las ventanas, que no quiere ver la luz del sol, porque se siente profundamente desdichado, porque en el primer lance Melibea no le ha dado el sí. Y él tiene poca paciencia, no quiere el camino del amor, quiere a Melibea ya, enseguida. Entonces aquí tenemos a dos criados, ¿no? Uno es Sempronio y otro es Pármeno. Uno responde a una tipología que es el servus falax, el siervo malo, el consejero malo, y el otro es el siervo bueno que rápidamente se corrompe. Esto suele ser así incluso en los dibujos animados. Siempre hay como el poli bueno tontorrón y el poli malo que es el que se entera de las cosas, ¿no? Entonces tenemos aquí este binomio. Y entonces Sempronio, que es el criado que quiere sacar tajada, el criado interesado, le va a decir: yo te puedo proponer una solución a tus males, Calisto. ¿Por qué no buscas a esa vieja a la que llaman Celestina? Seguro que ella te ayuda a curar tu mal muy rápidamente, muy velozmente. Recurre a ella. Y entonces Calisto se pone a alabar las bondades del servicio que le ha propuesto su siervo y le propone unas palabras en las que parece que el siervo bueno es el malo. Tenemos en la Celestina un mundo al revés, ¿no? Las palabras que se dicen de lo que es un buen siervo realmente habría que aplicárselas a Pármeno, que es el único que le está diciendo: yo no sé si es muy buena idea que metas a esta vieja en este asunto, yo no sé si eso te conduce al camino del amor auténtico. Pero Sempronio le dice: siervo malo, porque no me dices lo que quiero oír, no me dices lo que quiero oír. Luego veremos lo importante que son los buenos amigos en el camino del amor, que nos previenen y nos dicen la verdad, aunque no nos guste oírla. Y aquí tenemos todo lo contrario, a los amigos que nos adulan y nos regalan el oído y nos precipitan hacia aquello que no nos conviene para ganarse nuestro favor, pero que no se juegan el afecto, que no son valientes. El amigo de verdad es el que te dice lo que no quieres oír, porque ve que te vas al precipicio y te lo dice jugándose en tu afecto y te hace de espejo. Quien tiene un amigo así, que no lo suelte, porque aquí lo que tenemos es el ejemplo de todo lo contrario. Y entonces esta decisión de Calisto de meter de por medio a Celestina es la que va a propiciar el drama total, que se desencadene el drama. ¿Qué va a ocurrir? Que Celestina, muy contenta, va a aceptar mediar en los amores de Calisto y Melibea, a cambio, evidentemente, de dinero.
También los criados, Parmenor rápidamente se va a corromper porque se da cuenta de que ser bueno no le reporta muchos beneficios, entonces también rápidamente se va a corromper y todos van a colaborar, incluidas sus novias, que son prostitutas en la casa de Celestina también, van a contribuir a que estos dos amantes se encuentren porque todos esperan sacar beneficio, todos esperan enriquecerse de esto. Y vemos que, por tanto, las relaciones que median entre ellos son relaciones de interés. Aquí ninguno busca el bien del otro, aquí todo el mundo busca sacar tajada. ¿Qué ocurre cuando Celestina va en busca de Melibea a proponerle que, hombre, que no sea tan desdeñosa, que no sea tan dura, que se fije en lo mucho que está sufriendo Calisto y que ya tiene en su poder remediar su mal? Pues va a ocurrir que tenemos a una madre que se llama Lisa, que es un poco imprudente, es un poco tontorrona. Y lo que hace es dejar pasar a Celestina. Y se va, además, porque tiene muchas cosas que hacer y la deja sola con su hija. Aquí Rojas dice una cosa muy interesante, porque aunque a veces los padres somos muy, muy pesados y ponemos límites, aquí Rojas nos está diciendo que a veces los límites vienen en nuestro bien, que nos preservan de quedar en situaciones que no sabemos manejar y que nos hacen daño. Y aquí la figura de esta madre queda muy mal parada, porque es una madre muy imprudente, que hubiera podido remediar el infortunio de su hija cerrándole la puerta a Celestina. ¿Qué hace esta señora dejando entrar en su palacio, que además es una señora bien, a una mujer de la que ella ha oído hablar, que tiene un oficio cuestionable? ¿Qué tiene ella que hacer con su hija, no? Entonces aquí tenemos una madre imprudente que no protege adecuadamente a su hija. Y a continuación tenemos una escena en la que Melibea nuevamente se enfada con Celestina, por la misma razón por la que se ha enfadado con Calisto. Porque Celestina le dice demasiado rápidamente y torpemente lo que en realidad quiere Calisto. Porque todos lo sabemos que lo que en realidad quiere Calisto es apagar el fuego de su pasión, es poseer a Melibea. No quiere una relación lenta en la que vayan conociéndose, no quiere una cita con Melibea. Lo que quiere es gozar de Melibea. Y lo dice así, crudamente en la obra, se describe y se deja entender muy a las claras. Aquí Rojas es muy claro. ¿Y qué ocurre? Que a Melibea esto le enfada, porque a Melibea ya hemos dicho que le gusta la retórica. Y entonces Celestina se da cuenta de que se ha equivocado de estrategia. Y haría algo así como, corrijo, lo que quería decir es que es que Calisto está muy enfermo de amor, muy enfermo de un dolor de muelas, y corrige. Y me han dicho que tú eres una mujer muy beata, muy santa, y que a lo mejor tenías alguna reliquia que lo cure. Y entonces esto sí le permite a Melibea mantenerse en el discurso de la apariencia, de la retórica. Ya esto sí va a poder decirle que sí. Y le va a decir, que era esto, que lo que quería era que yo le ayudara a curar un mal físico. Venga, pues entonces le digo que sí. Pero están hablando un doble lenguaje y aquí vemos que la retórica encubre una verdad y que la apariencia, este relato que a menudo mostramos en stories, no encubre toda la verdad de lo que una historia es. A Melibea le gusta que se permanezca en este relato. Vamos a ver por qué. Y entonces aquí lo que ocurre, ya lo voy a resumir rápido, porque si no nos quedaremos sin tiempo, es que efectivamente esa misma noche Calisto va a ir a ver a Melibea. Y muy contento le va a dar un premio a Celestina, le va a dar un collar de oro, una prenda, que no va a querer compartir como había prometido con sus criados ni con sus criadas. ¿Y qué va a ocurrir? Que estos se van a enfadar y como lo que mediaba entre ellos era el puro interés, van a asesinar, van a acuchillar a Celestina, que va a caer muerta en el suelo. A continuación ellos van a huir y en esta huida, porque las muchachas que viven en casa de Celestina van a dar voces a la justicia, van a caer por la ventana, van a quedar malheridos, ni siquiera van a morir, y los van a justiciar en la plaza del pueblo. De manera que rápidamente tenemos que la mitad del elenco de actores ha desaparecido. Celestina muere, en la primera mitad de la obra también mueren estos criados de una manera muy ridícula. Todos mueren de una manera muy absurda, menos Melibea, que muere de un modo profundamente trágico, porque en Melibea hay una enseñanza muy importante. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que Calisto parece que se perturba un poco, le da un poquito de pena, pero bueno, rápidamente se repone y busca otros criados que le hagan la función. Y sucede que tenemos un mes de encuentro amoroso entre estos amantes, que es un encuentro nocturno, un encuentro puramente sexual, pasional, que solo se da en medio de la noche, del secreto. ¿Y qué ocurre tras este mes? Bueno, pues que las criadas de Celestina urden una venganza contra Calisto y Melibea porque sienten que han sido ellos los culpables de que mueran
Pármeno y Sempronio, que eran a su vez sus enamorados, y van a urdir un plan en el que van a aparecer durante uno de estos encuentros unos malhechores, ¿no?, que van a hacer ruido, que realmente tampoco tienen intención de enfrentarse porque son ruines y viles. Y Calisto, para una acción noble que tiene en la obra, que es salir en ayuda de sus criados, lo que va a hacer es que va a caerse de la escalera. No va a morir en un lance de armas, sino que fruto de su torpeza y de su precipitación habitual, va a caerse de la escalera y va a morir de una manera absolutamente absurda y poco heroica. Y aquí tenemos ya el desenlace de la obra. Tenemos que Melibea, tras la muerte de Calisto, decide su suicidio, llama a su padre para que contemple su suicidio, se sube a lo más alto de la torre de su casa y desde ahí se lanza. Perdón, qué susto, es que era un momento tenso, ¿eh? Estaba preparado. Y la obra finaliza con el llanto de este padre que salva la obra de convertirse en una caricatura, porque en este llanto hay mucha verdad. Hay un llanto de un padre que nos habla de que lo que haya ocurrido es un drama, es una tragedia auténtica. Entonces vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Todo turbio, ¿eh? Todo mal, poco alentador, nos quedan pocas ganas de querernos. Vamos a intentar remontar todo esto. ¿Qué quiere enseñarnos Rojas con todo esto? Bueno, pues hay una primera cosa que nos quiere enseñar. Me he olvidado de poneros, por cierto, la portada de Celestina cuando os he dicho para que toméis un poco de aliento, de la versión ya de la tragicomedia. No es una versión un poco más tardía, pero con una portada muy, muy significativa. ¿Qué nos quiere decir Rojas con este argumento truculento en el que todos los personajes acaban mal, en el que no se salva a nadie, muere, como se suele decir, hasta el apuntador, ¿no? O sea, que no se salva a nadie. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Es una broma de Fernando de Rojas? ¿Es que se regodea? ¿Es que es un cínico? ¿Que es un nihilista? ¿Que piensa que la vida no tiene sentido? ¿Que el amor es imposible? ¿Qué nos está proponiendo? Porque desde luego que uno acaba de leer la Celestina y no sé si le entran ganas de echarse una pareja, ¿no? Es una obra poco romántica, diríamos, en el sentido habitual del término. Bueno, pues lo primero que ocurre es que Rojas nos está advirtiendo aquí de una cosa muy importante. Nos está diciendo que en las relaciones interpersonales, cuando lo que prevalece no es la lógica del encuentro, la lógica del don, cuando el otro para mí no es un don que yo acojo, no es una fuente de riqueza, no es alguien con el cual construyo un horizonte que me enriquece, ya sea desde la amistad, desde la familia, desde el amor, sino que yo utilizo al otro para saciar un deseo personal, lo que se instala es la lógica del dominio. Y las relaciones interpersonales no están hechas para permanecer en la lógica del dominio. Cuando se introduce la lógica del dominio, las relaciones se destruyen. Y lo vemos en todos los personajes. Cuando en la relación de amistad hay una lógica de utilizar al otro, la relación se destruye. Cuando estos amigos dejan de aconsejar bien al amigo porque lo que quieren es obtener un beneficio, la lógica del dominio hace que la propia amistad se acabe. De hecho, estos días en clase algunos de vosotros lo trabajábamos esto, lo veíamos como el propio lenguaje nos advierte de esto. Yo puedo decir que yo utilizo un vaso, utilizo esta mesa, pero cuando lo digo de una persona nos suena terriblemente mal. Cuando yo digo que he utilizado a una persona, que la he usado, el lenguaje me habla de que estoy obrando una injusticia, de que no me estoy relacionando de modo adecuado con esa realidad. Lo mismo ocurre no solo en el ámbito de la amistad con estos criados, sino que lo mismo ocurre con estos amantes. Vamos a ver qué es lo que ocurre. También se han instalado en la lógica del dominio. ¿Qué le ocurre a Calisto? Vamos a ir personaje a personaje, ¿de acuerdo? Para recorrer este camino. Calisto confunde el deseo con el amor. Confunde el deseo con el amor y usa un lenguaje sublime para justificar una pulsión. Existe un contraste impresionante entre su lenguaje, que es grandilocuente, casi místico, y sus actos, que son profundamente egoístas, caprichosos, impulsivos. Es un mal amante cortés, es un amante ridículo. Hace todo lo contrario de lo que se esperaba en un amante de este tipo de literatura de la que se hablaba. No guarda el secreto. Era propio de los amantes corteses. De hecho, se lo cuenta a una tercera. No persevera, lo quiere todo ya y enseguida. Y no sirve a Melibea, la quiere poseer. ¿Qué hace aquí Rojas? Desenmascarar cómo a veces este tipo de amor que se nos presenta sublimado e idealizado en la literatura del momento, lo que encubre es esta otra lógica. Esto es lo que
nos diría a lo mejor Rojas, de la película que tanto nos fascina, de A 3 metros sobre el cielo, ¿no? Nos diría, ojo, pero ¿hay verdadero amor? Al final, ¿pueden quererse? ¿Aprenden a quererse de verdad? ¿O hay solo emoción, hay solo pasión y son incapaces de trascenderlo? Ya digo que yo a estos personajes de A 3 metros sobre el cielo sí los redimo frente a lo que ocurre con Calisto y Melibea, porque se dan cuenta de que no saben quererse y son honestos, ¿no? Y se separan. Pero son incapaces también de trascender esta lógica que no sea la de la emoción y la pura pulsión y la pura pasión. Segunda cosa que le pasa a Calisto, cree que la intensidad es igual a autenticidad. Como lo siento y es intenso y me desborda, es que es verdad. Y tomamos la emoción como criterio de verdad, de medida de mi deseo. Esto es muy actual, ¿verdad? Vivimos también en un mundo en el que, como el amor, ya lo decíamos, se ha reducido también a emoción y a pasión, yo mido el valor de las relaciones, la autenticidad, la plenitud de una relación en función de la intensidad. Por eso podemos decir frases tan equivocadas como que se nos ha acabado el amor o que es que ya no siento lo mismo. Pues menos mal, ¿no? Que ya no sientes lo mismo. Yo creo que, o espero que mi marido, cuando le mando un WhatsApp, luego le tengo que mandar uno para quedar y vernos a la salida del colegio de mis hijos, que no se ponga nervioso, ¿no? Cuando le llegue el WhatsApp, que no sienta mariposas en el estómago, porque yo aspiro a que ya me quiera de otro modo mucho más profundo. Esto lo decíamos también el otro día en el café. Ya no nos provoca esta misma emoción. Tampoco me provoca, también decíamos este ejemplo, la misma emoción, creo que poníamos este ejemplo, ir a Venecia la primera vez que la tercera. Pero seguramente la tercera ya no te tonguen en el garito para guiris, en los que pagaste una pasta por una pasta, nunca mejor dicho, que tenía poco de auténtica. Bien, cambiamos emoción por autenticidad, por plenitud. Y por tanto, fruto de esta confusión, lo que le ocurre a Calisto es que coloca su pasión por encima de todo. Su pasión es el criterio que regula y que rige su destino. Y por tanto, no trasciende la pasión. La pasión, la emoción que está hecha para abrirnos al otro, que es algo precioso, que el otro nos atraiga, que el otro nos emocione, que queramos en un primer momento una escena como esta, ¿no? Que en el fondo pues no deja de tener parte de encanto, por eso nos gusta, ¿no? Todos queremos sentirnos mirados de una manera determinada, sentir que al otro le atraemos. Esta mirada desde el deseo, desde la pasión, que está bien hecha, ojo, que no la estamos demonizando, Rojas tampoco la demoniza, porque esa apertura al otro es algo que me hace abrirme al otro. Ojo, el otro me ha fascinado. Hay un proceso de fascinación inicial, pero estamos llamados a trascenderlo, a subir de escalón, a no quedarnos aquí, porque esto es apertura al otro, pero todavía no es el otro. Todavía no conozco al otro de verdad y por tanto todavía no puedo amarle de verdad. Y si yo quiero prolongar esto indefinidamente, en el fondo lo que quiero es convertir al otro en objeto de mi deseo, en medio para la satisfacción de un deseo. Lo que quiero es no descentrarme, es quedarme en el yo, que el otro satisfaga lo que yo quiero vivir. Y el amor es justo lo contrario de esto. La naturaleza del amor es la naturaleza del descentramiento. El amor es un camino del yo al tú, que me lleva de esta fascinación inicial a conocerte y a decidir si quiero quererte por quien tú eres de verdad, y a quererte a través de un don de mí mismo. Cuando ya he decidido, después de un proceso en el que estos protagonistas de la película 3 metros sobre el cielo ven que no es para ellos, ¿no? Y me parece que lo deciden bien, pero si el camino acaba al revés y en este proceso de conocimiento descubro que nos hacemos bien y que por tanto podemos construir un camino juntos, aquí la lógica ya no es lo que me hace sentir. Aquí la lógica ya no es la de la fascinación. Aquí la lógica es la de que ahora, que después de un tiempo de fascinamiento sé quién eres de verdad, ahora decido que quiero quererte y quiero hacerte feliz. Y por tanto amarte ya no va a ser solo pulsión, solo emoción, va a ser también entrega. El amor de verdad tiene mucho más de entrega que de emoción. Por tanto, ¿qué aprendemos de Calisto? Que el deseo es legítimo, pero que cuando se convierte en criterio supremo, cuando se absolutiza, cuando uno quiere permanecer ahí, lo que quiere es seguir siendo el centro para siempre. Y por tanto el amor es una fuerza que me destruye, que me lleva a encerrarme en mí, a no salir de mí, a buscarme a mí en el otro. Y ojo, tengo una mala noticia,
que en el fondo es una buena noticia, como decíamos el otro día. Es que el otro no existe para llenar mi vacío. ¿Qué le ocurre a Melibea? Vamos con ella. A Melibea le pasa algo parecido, les pasan cosas parecidas, pero un poco diferentes. A Melibea lo que le pasa es que funde identidad y relación. Se muestra más prudente al inicio, se adecua al retrato de esta dama, digamos, implacable, que no cede, que no acepta dar su brazo a torcer en primera instancia. Hay en ella un verdadero conflicto entre lo que desea, lo que le conviene, lo que le permiten las normas sociales. Es un personaje mucho más profundo que Calisto, de una mayor hondura y complejidad, pero finalmente se deja arrastrar también de forma irreflexiva por la pasión, que en ella tiene mucho más de emoción que de pulsión erótica. También hay pulsión erótica, pero a Melibea le encanta, habíamos dicho la retórica, voy a explicar ahora qué significaba esto. A Melibea le encanta que Calisto beba los vientos por ella. Melibea se ve a través de los ojos de Calisto, se valida a sí misma a través de los ojos de Calisto. Su autoconcepto se forja así, a través de los corazoncitos que le manda Calisto. Y por eso proyecta de ella la mejor de las imágenes posibles, porque le encanta esta idealización que el otro hace de ella. Y alimenta esta idealización. Y por tanto, su autoestima, su autoconcepto están puestos totalmente en la mirada que Calisto tiene de ella. Y esto le lleva a algo muy peligroso que se consuma en segunda instancia. Y es que cuando por fin deciden entregarse el uno al otro, lo que ocurre es que de nuevo, pero de una forma un poco distinta a la que le ocurre a Calisto, la relación se convierte en el centro, pero esta vez en centro también de su identidad. No hay sentido más allá de Calisto, no hay horizonte más allá de Calisto. Yo soy quien soy a través de los ojos de Calisto. Y por eso Melibea se suicida. Porque cuando Calisto no está, cuando no está este yo externo que me valida, que me dice que bien, que existo, que le gusta cómo soy, yo no soy nadie. Soy un ser absolutamente dependiente de esta mirada que me valida. Y fijaos que esto tiene mucho que ver con la lógica de las redes sociales, en las que a menudo quizá subimos una foto con la esperanza de obtener muchos corazoncitos. Por eso he puesto ahí a esta Melibea moderna que está ansiosa y deseosa de obtener muchos likes. Y esto es muy peligroso cuando uno forja el autoconcepto y la propia valía solo e independientemente a partir de la mirada del otro. Decíamos el otro día en el café que de hecho la mirada del otro está llamada a ser una mirada que me quiera como soy de verdad, que no contribuya a esta idealización tóxica que tanto daño me hace a mí misma, sino una mirada en la que yo pueda descansar, en la que el otro me pueda querer como yo soy de verdad. Vamos a ver entonces que la mala noticia para Melibea es que el otro no puede ser mi único horizonte de sentido, porque la entrega no implica anulación del yo. Yo me entrego al otro, pero no me anulo. De hecho, en esta entrega lo que experimento es que mi horizonte se ensancha, que caminando contigo soy más yo que nunca, soy más yo de verdad que nunca. No me fusiono contigo y elimino quién soy yo. Esto es algo que huele mal en una relación. Cuando el otro deja de ser quien es, se fusiona y se mimetiza con el otro, el otro está llamado a enriquecer quién soy yo. Yo ahora escucho música que jamás pensé que escucharía, porque los gustos musicales de mi marido son incompatibles con los míos. Pero he aprendido a hacer los míos a veces. Me ha descubierto, me ha permitido ver películas, escuchar canciones o vivir experiencias que yo jamás hubiera escogido por mí misma. No somos para nada iguales y nos queremos en esa diferencia, en esa alteridad. No necesitamos fusionarnos para amarnos, porque nos queremos como somos. No hay fusión, hay alteridad y juntos caminamos hacia un horizonte que es más grande que nosotros. Entonces, lo que Rojas viene a desmontar aquí, nos está lanzando las luces de warning, ¿no? Que nos dice, ojo, ¿qué les está pasando a los dos? Que los dos absolutizan la pasión y la emoción, que confunden amor con sentimiento y atracción, amor con deseo del otro, y por eso absolutizan la intensidad emocional, como decíamos, como criterio de verdad. Por tanto, lo que Rojas desmonta, en primera instancia, es justo esta idea que hace parecer que la intensidad es criterio de autenticidad. ¿De acuerdo? Y podemos repasar frases, ¿no?, que quizás son un poquito engañosas, incluso tóxicas, y que conviene desmontar, y que a lo mejor nos han acompañado alguna vez. Si no duele, no es amor, ¿no? Normalizar que el amor tiene que doler. Bueno,
El amor a veces puede ser difícil, lo veíamos el otro día, pero yo no sé si tiene que doler. Si no es absoluto, no es verdadero. Si no me desborda, no vale. Estas frases habría que revisarlas al hilo de esta luz que nos da Rojas. Y por tanto vemos dos desórdenes distintos pero parecidos. En Calisto hay obsesión porque hay deseo de posesión y hay idealización extrema. A Calisto no le interesa quién es Melibea de verdad. A Calisto le interesa que Melibea siga siendo perfecta. Le interesa que siga alimentando la emoción y la pulsión que él quiere sentir y perpetuar. Y por eso dice esta famosísima frase, que seguramente conozcáis incluso sin haber leído La Celestina, cuando Calisto dice: Melibeo soy, a Melibeo adoro, a Melibea adoro. También hay fusión aquí. Y ojo, adorar no es amar. Es un verbo propio de la religión. Calisto convierte a Melibea en objeto de culto. Y esto es muy peligroso, hacer un ídolo del amado. Porque eso significa absolutización, sacralización del deseo y desplazamiento de cualquier otro criterio de verdad, de la razón, de la prudencia, de los límites. Y ojo, también le hago un flaco favor al otro, porque cuando lo divinizo, lo deshumanizo. Lo cargo con una función imposible, lo convierto en proveedor de sentido total y eso acaba explotando. Y en última instancia, enlazando con lo que veíamos en el café, no responde al deseo auténtico que decíamos que cada uno tenemos de ser amados no como alguien ideal, sino como alguien real. Y a Melibea ya veíamos que le traiciona la fusión, la necesidad de construir su identidad a partir de la mirada del otro. Ambos, por tanto, se instalan en la lógica de la dependencia, no de un vínculo sano, no de un vínculo libre. Y decíamos que la naturaleza del amor es la libertad. Cuando hay dependencia, cuando no hay libre entrega, que es lo contrario de la dependencia, no hay amor verdadero y la relación se destruye. Esto es lo que les ocurre a Calisto y a Melibea. Se dicen algo así como: te necesito para ser. Somos uno, sin límites. Y ojo, si alguno está en ese discurso, quizá conviene que lo revise, porque ya hemos visto lo que nos dice Rojas y el final infausto de estos amantes. El amor maduro más bien nos dice: yo soy yo, tú eres tú y elijo caminar contigo. ¿Qué ocurre, por último, con Celestina? Celestina es mediadora del deseo. Y esto es lo que precipita el drama. Hemos dicho, el amor es cosa de dos. El otro día alguno de vosotros, que quizá no está hoy, pero me preguntaron por el poliamor. Y yo hablaba de que esto del poliamor es hacerle un flaco favor a la grandeza del amor, que requiere de exclusividad, de fidelidad, no de parcelamiento. Requiere de don de uno mismo al otro. Y cuando introducimos a un tercero ya intuimos que algo va a acabar mal. Celestina es mediadora del deseo. Y su presencia implica intrusión en un camino que es de dos y que solo los interesados pueden recorrer. Es un camino que exige intimidad, no mediación. Y ojo, porque las redes sociales también restan intimidad a veces a la relación, cuando yo necesito constantemente relatarla en redes sociales, cuando yo necesito que mi relación sea un relato que otros vean, validen, consuman. La relación necesita de intimidad, de un conocimiento íntimo de quiénes somos tú y yo de verdad, en un espacio de confianza en el que me puedo mostrar como soy de verdad. La presencia de un tercero impide esto. Y es señal de que el amor se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en mercadeo. Se ha puesto precio al amor, se lo ha reducido, se lo ha cosificado, cuanto menos. Porque yo no quiero recorrer ese camino. Lo que Calisto quiere es acortarlo. Por eso recurre a una tercera, para no recorrer ese camino. Y recordemos, ese camino, el camino del amor, era un camino del yo al tú. Por tanto, si yo utilizo un tercero para cortar ese camino, lo que te estoy diciendo es que en el fondo no te quiero a ti. Me quiero a mí en ti. Y lo que deseo es que tú me satisfagas a mí. Esto es lo que dice la presencia de Celestina. Y por tanto, atacó el amor en el centro mismo de su naturaleza. Impido que el amor sea intimidad, sea conocimiento y sea entrega. Y por tanto, el otro es un medio al servicio de mis pasiones. Lo que deseo es la posesión del otro, no entregarme al otro. Y aquí yo os invitaría, y el trabajo que vais a tener que hacer, aquellos que queráis créditos va a tener que ver con esto,
a aventuraros a encontrar correlatos actuales, porque hoy tenemos muchas celestinas, muchas terceras que median en el amor y que nos hacen un flaco favor queriendo acortar este camino. Nos proponen que lo van a hacer más fácil, pero lo hacen más difícil y destruyen finalmente el amor. O anda que no tenemos infinitos realities que consisten en citas, ¿no? En el que la plataforma lo que hace es precisamente juntar a dos que la plataforma está acortando el camino porque ya hace el casting por ellos, ¿no? Y les pone delante de un público masivo a tener esa primera cita. He de reconocer que yo he hecho un ejercicio de búsqueda porque conocía alguno, pero me ha sorprendido la infinitud de programas, de realities que hoy revisten este patrón. De hecho, hay uno cuya cronología es reciente, que es el de Casados a primera vista, que el título ya de suyo es casi un oxímoron. Un oxímoron en retórica es cuando enfrentamos dos conceptos que no deberían ir juntos, ¿no? Esto de casados a primera vista es como fracaso asegurado. ¿Cómo no ser feliz? Venga usted a este reality. ¿Cómo no encontrar al amor de su vida? Y está claro que aquí todos nos situamos como desde una atalaya en la que en el fondo decimos, vemos esto porque nos hace gracia. Porque en el fondo sabemos que el amor no es esto. Pero ojo, Rojas nos prevenía. Ojo, porque a fuerza de exponer el amor en esta clave, normalizamos conductas, relativizamos la hondura que tiene el verdadero amor. Así que aunque creamos que lo vemos desde un púlpito o un balcón privilegiado, porque nosotros tenemos una superioridad moral ante estos programas que nos hacen reír, a los que nunca iríamos, ojo, porque estamos contribuyendo a que el amor se reduzca, ya que la cultura desde la cual luego vivimos, las ideas que nos rodean acerca del amor, nos hagan un flaco favor. Digo que Celestina es hoy, por tanto, estos realities de First Dates, que yo me ponía este ejemplo, algunos se producen en TikTok. Hace poco apareció al inicio de este curso uno que se titula Un caballero para Inés, ¿no? Que además tiene resonancias caballerescas. Bien, es para reflexionar. El que no lo conozca, que lo busque. Hay alguna Inés en la sala que se ha sentido aludida. Pero también tenemos numerosas plataformas que actúan de mediadoras, numerosas plataformas que me llevan a conocer al otro a través de muchos filtros y que también se me preguntaba por esto el otro día, ¿no? No sé si ayudan o no, pero desde luego posponen un camino que si uno quiere un amor auténtico va a tener que recorrer. De Parmeno y Sempronio no nos vamos a detener, ya hemos dicho que no son amigos, que son interesados. De Lucrecia, que es la criada de Melibea, ojo, porque en Lucrecia vemos algo fuerte. El pago que recibe Lucrecia es ver el deleite de los amantes. Es ver el goce sexual de los enamorados oculta en un lugar de la habitación. Y hoy la pornografía está a la orden del día. Nos propone además modelos amatorios que sabemos, y lo sabemos porque tenemos datos ya de cómo influyen negativamente en una hipersexualización del amor, en una cosificación de la mujer a menudo, que luego hace que esta confrontación con la realidad de nuevo nos haga un flaco favor cuando nos enfrentamos, cuando los niños que crecen consumiendo este contenido se enfrentan a tener sus propias relaciones amorosas. Tenemos a Lisa, a esta madre imprudente, que nos lleva a decir que los límites a veces nos protegen, y a este padre pleberio, que en el fondo tiene mucho de la voz de Rojas que nos advierte. Vamos a tener que ir terminando, y yo no quiero que nos quedemos con un mal sabor de boca. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer... vosotros ya habéis crecido en una generación que hace fotos con el móvil. Yo que soy un poco más vieja, antes las fotos sabéis que había que revelarlas y que teníamos unos negativos que luego se revelaban y nos daban un positivo que era la foto. Pero en estos negativos estaba la fotografía. Esto es lo que es la Celestina. Nos muestra en negativo lo que no es el amor, para que nosotros obtengamos el positivo de lo que sí es, para que cada uno haga suyo este relato, para que cada uno nos trata como a lectores maduros, vea qué es lo que tiene que revisar en su concepto del amor, vea en qué está flojeando. No es moralista Rojas, no nos dice, no hay un relato absolutamente cerrado, porque no nos dice, mirad, y el amor, por tanto, es esto. Nos dice, mirad, el amor no es esto. Así que si queréis amar de verdad, no partáis de aquí. Pero si revelamos esa foto, sí que intuimos que hay mucho
de camino que Rojas nos propone, sin que tenga un corte simplista, moralizante, como de fábula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos revela esta foto? Porque de la misma forma que la sed nos habla del agua y la oscuridad nos habla de la necesidad de luz, esta obra nos muestra que la lógica de las relaciones, de las verdaderas relaciones, no es la del interés, no es la del dominio ni la de la instrumentalización, es la lógica del don. El verdadero amigo es aquel que está para construir un horizonte juntos, para ayudarte a caminar, para decirte la verdad. El que te ama en verdad, no el que te regala el oído, el que se juega al afecto, decíamos. Y el verdadero amor, por tanto, es aquel que también habita la lógica del don, en el que tú no eres para mí solo satisfacción de mis deseos, sino que eres alguien a quien elijo libremente para hacerte feliz. De manera que en el amor auténtico el centro no soy yo, el centro es el otro. ¿Qué le hubiera faltado a Melibea? A Melibea le hubiera venido muy bien quererse más y buscar un sentido más grande que Calisto para estar preparada para amarse y amar después a Calisto. No le ha hecho bien que su identidad única la reciba de la mirada del otro. No le ha hecho bien pensar que ella es los likes que recibe. Sin duda, una autoestima más fuerte, saber que ella es digna y merecedora del amor, la hubiera preservado de diluir su identidad en la fusión con Calisto. A Calisto le hubiera venido muy bien aprender a darse, porque Calisto es un tipo verdaderamente inmaduro, que sí roza la caricatura, y que lo peor que tiene es que es incapaz de vivir para alguien que no sea él. Y esto es una terrible condena. Cuando uno no es capaz de darse, cuando uno es incapaz de que el otro sea para él algo más que la satisfacción de un deseo, está abocado a la infelicidad profunda. Esto es importante y aquí estoy haciendo una gran declaración de intenciones. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me preocupa en mi labor como madre cuando educo a mis hijos es que sean capaces de entregarse, porque sé que en ello les va la felicidad. ¿Qué le hubiera hecho falta a Celestina desaparecer? Celestina sobra, porque la Celestina debe ser sustituida por una intimidad que solo aparece en un espacio que es de dos. Los amigos estaban llamados a ser espejo de la verdad y hubieran podido evitar la tragedia. Y los padres estaban llamados a poner límites. La sociedad estaba también llamada a poner límites que protegieran a esos jóvenes. De modo que a veces esos límites que tanto nos enfadan, esa hora de vuelta, ese límite presupuestario, esa advertencia que tanta lata me ha dado antes de llegar a la universidad en estos años que os preceden, ¿no? de adolescencia profunda, pues quizá harán un bien. Así que quizá algún gracias debáis devolverles a vuestros padres. Bien, entonces vamos a terminar y os voy a dejar con un clip final para que se nos quede un buen sabor de boca. ¿Cuál es, pues, la verdadera naturaleza del amor? ¿Qué hemos aprendido a través de la Celestina? Pues que el amor necesita tiempo, que el enamoramiento es inicio de un camino, que la pasión y la emoción son inauguración, no son el final, y que por tanto la intensidad no es sinónimo de profundidad ni de verdad. El enamoramiento y la pasión son un primer escalón, una etapa preciosa que me abre al otro, pero que da paso a otra etapa más grande en la que puedo empezar a descentrarme y a caminar hacia el otro. Es un camino, recordemos, que nos lleva del yo al tú. Por tanto, os he puesto aquí, la pasión y la emoción son apertura al otro, no el final del camino. En segundo lugar, ¿qué nos enseña la Celestina? Que hemos de pasar del yo necesitado al yo que se dona. Que el amor exige descentramiento, el deseo de amar al otro como es, de hacerle feliz libremente. Que amar implica trascenderme a mí mismo, salir de mí, recorrer este camino del yo al tú. Entrar en la lógica del don, de manera que el otro no sea ya para mí un medio para satisfacer mis deseos, para llenar mis vacíos, sino un lugar en el que yo me entrego y entregándome me encuentro. Encuentro una misión y un sentido a mi vida. Y ojo, recordemos, entrega no es fusión. En tercer lugar, la Celestina nos enseña que la razón no enfría el amor, sino que lo posibilita.
A Calisto y Melibea les hubiera hecho falta pararse a pensar, pararse a ver si se estaban haciendo bien, si eran el uno para el otro. Esto es algo que sí hacían en última instancia, después de haberse hecho bastante daño, quizá hubiera estado mejor pensar antes, los protagonistas de A 3 metros sobre el cielo. Y hago un pequeño paréntesis. Nótese cómo en el título de esta película vemos reminiscencias de este me libeo soy, a mi libeo adoro, A 3 metros sobre el cielo. Esta relación es el cielo para mí. De nuevo, absolutización de la pasión y del deseo como horizonte último. Hay reminiscencias, ¿no?, de este lenguaje que es más propio de la religión que del amor. Importa tener juntos un horizonte más grande. Y decía que la razón no enfría el amor, lo posibilita. Lo posibilita. Me ayuda a saber si tú eres para mí. Me ayuda a discernir si lo que voy conociendo de ti, yo soy capaz de amarlo. Si tú eres un buen acompañante en el camino. Y por tanto, puedo hacer en última instancia uso de la voluntad para decidir quererte. El amor auténtico requiere, por tanto, de discernimiento para crecer, de razón, y de voluntad para permanecer, para poder transformar la emoción en promesa. Y vemos aquí que hemos enumerado las dimensiones de la persona. El afecto, que me abría al otro en forma de emoción, de pasión, de fascinación, la razón, que me lleva a discernir si tú eres para mí, y la voluntad, que me lleva a blindar el amor en el tiempo. De manera que puedo decir que la frase del amor se nos ha acabado es mentira. Lo que se te puede acabar es esa emoción que no se acaba, se transfigura, se redimensiona, se torna más profunda. El amor auténtico, por tanto, tiene más de decisión que de emoción. Y este amor sí es capaz de sostener una vida entera, de llenarla de sentido. Ese amor me señala un horizonte, una misión, me saca de mí mismo y me proyecta hacia el futuro. Y vamos a ver, para terminar, este clip, que es un corto. En el café poníamos una escena de una película de Isabel Coixet, que es la escena final de La vida secreta de las palabras, y hoy os traigo de nuevo a esta directora con un corto que se titula La Bastilla, en el que vemos dos amantes, dos amadores que tienen las cualidades contrarias de Calisto y Melibea, que tienen poco de emoción, poco de pasión, pero que terminan sabiendo quererse mucho mejor que Calisto y Melibea porque hacen uso de la razón y de la voluntad. Pues antes de abrir el diálogo con vosotros, fruto de esta escena que vemos que se parece poco, ¿no?, a la escena inicial, nótese, hago un pequeño paréntesis, que hemos puesto dos situaciones muy extremas, ¿no?, y que en el medio está este camino del yo al tú, que es el amor. Pero a veces en los extremos se ven las cosas claras, ¿no? Por eso también Rojas nos propone un ejemplo tan extremo. Yo os quiero lanzar y terminar lanzándoos estas preguntas que puedan abrir el diálogo, además de las preguntas que tengáis vosotros, ¿no? Pero quiero que nos vayamos todos con algunas preguntas que nos han ido acompañando en este ratito que hemos compartido, pero que quería traer aquí, a la luz de la Celestina, ¿no? ¿Qué escogemos? ¿Intensidad o autenticidad? ¿El ahora o el para siempre? ¿Que amen nuestro yo ideal o nuestro yo real? ¿Que me deseen o que se entreguen por mí? ¿Y qué queremos ofrecer nosotros? ¿Deseo o amor? Primero que nada, muchas gracias, Ana. A mí me ha encantado el minicurso. Y bueno, te quería hacer dos preguntas, pero si estamos cortos de tiempo me limito a una. Ya me dirás tú. La primera es sobre el tema de las Celestinas que hay hoy en día. A mí me ha recordado esto de los realities, a uno en particular se llama Love is Blind. Y la premisa, así hecha corta, es que estas personas están, claro, son elegidas por algún director de casting y esto, pero que yo sepa, desde mi ignorancia, no con la intención ya de parejas armadas, sino que las ponen a conversar entre, no sé, hay un grupo de 10 chicos y 10 chicas, van conversando, tienen algunas citas cortas, unos 2, 3 días, y a los 3 días de estar hablando, sin haber visto nunca antes a la otra persona, eligen a alguien con quien casarse y le proponen matrimonio, y hasta que se acepta la propuesta de matrimonio, ya se pueden ver cara a cara. Después de esto ya pasan un periodo de conocerse un poco más, se van todos de vacaciones a un resort unas semanas, luego viven juntos otras semanas, y luego ya es la boda con todos sus familiares, amigos, tal. Y ahí, claro, todavía pueden decidir si sí se casan o no se casan, pero esto ya en el altar. Con esto, te quería preguntar,
¿estarían ellos recorriendo el camino del amor de una manera más plena o, o no? Claro, esto en los aspectos que implica. Pues no conozco este programa, pero vamos, me hago una idea por lo que acabas de resumir, que lo has hecho muy bien. Yo aquí diría que quizá cometen el error contrario, ¿no? En esta plataforma, en el sentido de que al privar también esta primera fase inicial de enamor, que tiene mucho que ver con la fascinación del otro que el otro me provoca, pareciera que esta atracción está mal, ¿no? Y que el amor es más auténtico si es pura decisión o pura razón y pura atracción casi intelectual, diríamos. Y yo, es verdad, me viene muy bien tu pregunta para aclarar una cosa que me importa que quede clara. Es que esta primera fase del amor no está mal. O sea, no está mal que el otro se sienta fascinado por mí en primera instancia, que lo primero que le atraiga de mí pues sea como soy físicamente, o mi manera de hablar, o mi manera de vestir, o mis gustos. No está mal. De hecho, está muy bien, porque somos seres afectivos, que tenemos una dimensión afectiva, sensorial, y esto está muy bien. El problema es cuando hay una fragmentación de la persona que no integra todas estas dimensiones que al final he enumerado. Entonces me parece que aquí a lo mejor se peca por exceso de esto otro, ¿no? De que parezca que el amor es más puro si lo desencarnamos, si le quitamos la carne. Y esto no es verdad, porque somos un cuerpo también. Entonces me parece que este programa quizá, sin conocerlo a través de lo que tú me has contado, incurre quizá partiendo intuyo, que como detrás puede estar la premisa de que el amor auténtico efectivamente es aquel que no se queda en esta fase inicial, incurre en el amor contrario, que sería eliminarla. Y el amor auténtico no elimina esta fase. El amor auténtico lo comprende, y de hecho es una etapa que he dicho deliberadamente que es preciosa, la etapa del enamoramiento, de la fascinación. Es necesaria, porque de hecho, fíjate, esto es lo contrario de lo que ocurría en un matrimonio de conveniencia, ¿no? Pactado, pues como se daba en otros tiempos o se da hoy en otras culturas, ¿no? En las que se suprime esta fase. Pero esta frase es preciosa y es necesaria. Me abre al otro, de hecho, está hecha precisamente para que haya una apertura al otro, pero no estamos llamados a permanecer en ella. Entonces, igual de peligroso me parece permanecer en ella como suprimirla, porque luego tendré que tirar solo de razón y me parece peligroso porque yo sigo enamorada de mi marido. No me pongo nerviosa cuando me escribe, pero estoy enamorada de una manera mucho más profunda. Sigue habiendo fascinación, pero es una fascinación distinta, más madura. El otro me sigue encantando y me sigue gustando incluso en facetas que yo no podía conocer de él, porque yo ahora veo a mi marido como padre y eso yo no lo podía conocer antes, ¿no? Y eso es algo que me reenamora en un sentido mucho más profundo. Entonces me parece que es un peligro contrario, quizá, al de permanecer siempre en esta etapa del amor, suprimirla. Vale, muchas gracias. Y no sé si puedo hacer la segunda pregunta. Vale, vale. Bueno, es sobre una frase que leí alguna vez en redes sociales que dice que soy un mosaico de todas las personas a las que he amado, así haya sido aunque sea por un solo latido de mi corazón. Entonces, partiendo de esa frase, te quería preguntar si tú consideras que existe una distinción concreta entre el otro y uno mismo en el amor, o es uno mismo realmente un mosaico de los otros que ha amado. Wow, necesitaría como reflexionarla bien porque es una pregunta. O sea, creo que hay dos cosas, ¿no? Como si hay diferenciación, es lo segundo que me preguntas, y luego si uno es el resultado de la suma de amores que ha vivido. A ver, yo creo que como somos seres en relación y seres hechos para el encuentro, las relaciones que hemos vivido, también las de amistad, no solo las de pareja, pero también las filiales, las de familia, ¿no? Quién ha sido nuestra abuela, van dejando una huella en nosotros y eso es precioso, ¿no? Y hay cosas de nosotros, gestos, costumbres, maneras de ser que remiten a un otro que nos ha enriquecido. A mí la palabra mosaico no me termina de gustar porque parece que yo soy como una cosa fragmentada, que soy la suma de muchas cosas. Entonces no sé si mosaico me termina de convencer. Tendría como que reflexionarlo más despacio porque es muy profunda la pregunta. Yo creo que no está mal que la relación con el otro, puesto que ha habido un vínculo, me haya dejado una huella. Estamos llamados a tener relaciones que nos enriquezcan.
de las malas aprendemos también, ¿no? Y bueno, podemos obtener un aprendizaje también en el sentido positivo de un negativo, ¿no? Como lo hacemos de la lectura de la Celestina. Entonces, en este sentido, pienso que los otros dejan huella, no sé si, no diría piezas de un mosaico, dejan huella en mí y enriquecen mi vida, ¿no? Ensanchan el horizonte. Pero sí que pienso que es importante entender que en el nosotros no hay una fusión del yo y el tú, sino que lo que hay es un nosotros que es una suma más potente sin que haya, en la que permanece la diferenciación. A lo mejor, no sé si el ejemplo del agua ayuda, ¿no? Pero son dos componentes distintos y el resultado cuando están juntos es algo distinto, precioso, ¿no? Entonces, yo creo que cuando una pareja se hace bien, el otro, como he dicho antes, es más el mismo, pero también se enriquece y fruto de la relación también surge una nueva realidad que de hecho es capaz de dar vida y el resultado en una pareja, por ejemplo, pues que ya se guarda fidelidad y tiene un proyecto de futuro, a veces son los hijos. Y esto es una cosa increíble, ¿no? Que de repente de tu amor haya un fruto que son personitas. Pero también hay otros frutos que no son personitas, ¿no? Son el bien que hace esa relación en la familia de cada uno. Y eso sí que es fruto del resultado de que tú y yo estemos juntos, ¿no? De esa interacción entre los dos. Entonces sí que creo que permanece la diferenciación y que de hecho el otro está llamado a ayudarme a ser más yo que nunca, también a enriquecerme, de manera que yo puedo crecer y adoptar gustos o virtudes que antes no tenía. Me puedo transformar y elevar en el mejor de los sentidos, pero sin que haya fusión, porque la fusión indica, bueno, pues una dependencia insana muchas veces. Vale, muchas gracias. Que hemos hablado un montón de que no haya fusión, pero a mí eso me choca un poco con todo esto de en el matrimonio siempre se habla de ser una sola carne. Entonces, ¿cómo ser una sola carne sin ser fusión, ¿no? O sea, en el matrimonio yo creo que surge una nueva realidad, ¿no? Y en ese sentido somos una sola carne, pero no somos una única identidad. Yo no me pliego. Quizá estamos mezclando como una dimensión espiritual con una dimensión más psicológica, ¿no? Entonces, conviene diferenciarlo. Así que tu pregunta, de nuevo, viene en mi ayuda. Yo creo que en el matrimonio surge una realidad preciosa en la que, de hecho, el sentido de mi vida dejó de ser yo misma y hay un nosotros que nos supera y que es más grande y que fruto de este nosotros surgen los hijos. Y en ese sentido somos una unidad de sentido existencial, caminamos juntos hacia un mismo horizonte, pero esta unidad no se produce por anulación de la identidad de cada uno de los miembros de esta unidad. Hay como una suma enriquecedora. Yo entiendo la fusión como una resta, en la que yo dejo de ser quien soy para contentarte, para ser quien tú esperas que yo sea, para mimetizarme contigo, para ser exactamente igual a ti. Y a veces pensamos que para que una relación funcione los dos tenemos que ser exactamente iguales y estar de acuerdo siempre, ¿no? Yo, si unos novios me dijeran, pues es que nos llevamos fenomenal, estamos de acuerdo siempre, no discutimos nunca, lo vemos todo del mismo color, diría, no sé yo si necesitáis un poco más de tiempo, ¿no? Porque es difícil que en el otro, ojo, no hace falta tampoco estar todo el día discutiendo ni ser campeones en el mundo de las discusiones, pero quiero decir que el otro implica alteridad. De hecho, por eso me enriquece, porque es otro distinto a mí. Entonces yo quizá esta fusión no la llevaba tanto al plano espiritual en la que pueda haber una unión, ¿no? Una unión de vocación, de sentido, de entrega, en la cual, fíjate, ya lo mío no es mío y lo tuyo es tuyo. Por esto en el matrimonio estamos llamados a compartir todo, desde lo material a lo más existencial. Por eso yo no concibo tener más que mi marido, por ejemplo. Sería porque mi felicidad es en primera instancia también que mi marido sea feliz y eso a mí me hace feliz sin que sea una resta, pero desde la diferenciación. Entonces creo que son planos compatibles, que yo me entrego a ti sin dejar de ser yo y me entrego a ti implica inauguración de una nueva realidad porque es mutuo. Decíamos el otro día porque es recíproco, no es inmolación. No es que yo ya dejo de vivir para vivir esclava de lo que tú deseas, sino que los dos deseamos a partir de ahora el bien del otro y esto es una pasada. Por eso no es una inmolación, porque tenemos la suerte de tener una personita que me propone lo mismo y me promete lo mismo. Entonces la fusión de la que yo hablaba quizá remite más a un plano psicológico de la personalidad, y es que no es incompatible con la unidad. Unidad no es fusión para mí. Unidad es unidad de sentido, unidad de corazones,
que no es incompatible con la diferenciación de identidad. Yo quería preguntar, ¿cómo cree usted que influyen las narrativas actuales sobre el amor en la concepción que tenemos hoy en día sobre el amor los jóvenes? Pues como decía antes, yo creo que, como decía al inicio, creo que influyen mucho, muchísimo. O sea, que nosotros vivimos este mundo y lo pensamos y lo conceptualizamos a partir de ideas que recibimos en casa, en el colegio, en la cultura que nos rodea. Entonces no pensamos el amor de la nada, sino que lo pensamos a partir de los referentes que tenemos cerca. Por eso si cerca tenemos referentes de amor del bueno, pues somos privilegiadísimos, porque muchas personas no son capaces de tener relaciones auténticas y plenas y no creen en el amor porque no lo han visto. Y esto, pues claro, es un gran hándicap. No es insalvable, pero sin duda es un regalo haberlo tenido. Y sí que creo que en ese sentido vivimos consumiendo narrativas a las que también les preguntamos. O peor, no les preguntamos, ¿no? Sino que vamos recibiendo qué es el amor de las canciones que escuchamos, de las películas que vemos, de las relaciones que vemos relatar en Instagram. Entonces sí que creo que todo eso, lo queramos o no, influye en nosotros. En primera instancia lo que vivimos en casa, pero luego vivimos bombardeados por narrativas que sin duda nos están diciendo todo el tiempo lo que es el amor, todo el tiempo. Y por eso es muy importante esta mirada crítica de la que hablaba al principio, ¿no? Que seamos capaces de ver si esa narrativa es la que yo quiero para mí. Si esa narrativa que se me propone a través de esta canción, de esta película, bueno, la quiero para ver una peli romántica un sábado por la tarde, pero no la quiero para mi vida. Ojo. O este reality que estoy viendo, si lo quiero para pasar un rato, pero con mucha perspectiva crítica. Y ahí sí que me parece importante que seamos exigentes, porque no me parecen inocuas. Me parece que no todo el mundo tiene la suerte de tener una mirada crítica y que a veces para tener esa mirada crítica hay que tener a otros con los que hablar, otros discursos que las desmonten y no todo el mundo los tiene al alcance. Por eso sí que me parece que tenemos una gran responsabilidad en las narrativas que ofrecemos, porque habrá muchos que no puedan mirar esas narrativas de forma crítica y que las asuman como propias y que se vean involucrados en una relación que les destruye porque han recibido demasiados relatos en los que se supone que lo que tengo que hacer es esto y lo que toca ahora es esto y nadie me ha dicho que el amor auténtico iba de otra cosa. Muchas gracias por la charla, Ana. Bueno, yo quería aprovechar que llegamos al tema de las narrativas de hoy en día, de lo que es el amor. Hoy tú demostraste unos buenos ejemplos de lo que no es el amor verdadero y me gustaría, no sé, proponer o sugerir o tal vez ver si aprovechar este espacio de que buscamos tener esa mirada crítica para hablar también de modelos de lo que sí es el amor, porque siento que hoy en día es mucho más fácil conseguir ejemplos de lo que no es el amor que conseguir ejemplos de lo que sí es. Y bueno, también tenía otra pregunta y es, ¿cómo consideras que están como que divididas las etapas del enamoramiento hoy en día? Porque siento que antes eso era mucho más claro, antes era como que el hombre acorteja a la mujer, ni sé qué, se enamoran y se casan. Pero hoy en día siento que es mucho más difícil diferenciar esas etapas y pues a veces uno incluso se hace el que entiende y el que sabe, pero termina más confundido que lo que queremos admitir. Gracias por tu pregunta. Pues mira, justamente el otro día en el café nos detuvimos un poquito más en lo que sí era el amor, por eso hoy he querido desmontar lo que no lo es y poníamos una escena de la película que ya he nombrado, La vida secreta de las palabras, que recomiendo nuevamente porque me parece que muestra lo que sí es el amor, ¿no? Que es un amor en el que hay verdadero conocimiento del otro, es un amor en el que le prometo querer al otro le prometo quererle como es de verdad, no como me gustaría que fuera, y se lo prometo en una perspectiva de futuro, ¿no? En un proyecto que podemos construir juntos. Entonces, por ejemplo, a mí esta película me parece preciosa y me parece que sí propone
un modelo de amor auténtico. Es verdad que ahí, no os voy a engañar, pero es verdad que yo creo que en la literatura, en el cine, tenemos muchos más modelos de desamor que de amor auténtico. Yo creo que esto no siempre es porque no hayamos experimentado el amor, sino porque a veces recurrimos al arte y a la literatura desde la herida. Y a veces contamos más lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos hace sufrir, que lo que nos va bien. Lo que nos va bien a menudo lo vivimos y necesitamos menos cantarlo, ¿no? Por eso hay más canciones de desamor que de amor auténtico o de plenitud. O sea, las canciones de desamor están todas a la orden del día y las canciones que parecen de amor casi ninguna es de amor en realidad. Es como de exaltación nuevamente de la emoción, pero hay pocas canciones, ¿no? De amor auténtico las hay, sin duda. Entonces, yo ahí tampoco quiero ser ingenua y sí que creo que muchas veces hay que ser conscientes de que el arte y la literatura se escriben desde la herida, desde la pregunta, desde el sufrimiento, y que por eso muchas veces lo que vamos a encontrar en estas narrativas no son ejemplos que podamos seguir tal cual. Es lo que está ocurriendo ahora que se ha puesto de moda Cumbres Borrascosas, con una versión, bueno, que podríamos haber traído también hoy aquí, pero... No me dio mucho tiempo de reacción, lo pensé, pero en cualquier caso es que no es una película, o sea, no es un libro de amor en absoluto. El amor aparece, pero no es lo más importante. Y es significativa la lectura que ha hecho la directora también, ¿no? En una clave absolutamente emocional y pasional de este amor que tiene mucho de tóxico, de venganza, de otras muchas cosas que no son amor. Lo digo porque efectivamente la historia de la literatura está plagada de ejemplos que no están ahí para que los sigamos, sino para que reflexionemos a partir de ellos. Y creo que sí conviene saberlo, que la mayoría de las narrativas pues están hechas para aprender. Y luego lo que me decías de las fases del enamoramiento, pues a ver, de las fases del amor, pues no sé si sabría cómo detallarlas en fases exactas, pero lo que sí que tengo claro es que es un camino. Por eso todo el tiempo he hablado de un camino y de un camino que atraviesa todas las dimensiones de la persona, de un camino en el que partimos de una fascinación inicial del otro, que está basada más en una dimensión más superficial de quién soy yo, porque el conocimiento del otro requiere tiempo y tenemos habilidades sociales, entonces lo primero que mostramos no es lo que más cuesta, ¿bien? Y nos ponemos guapos para ir a una primera cita, no vamos en zapatillas de ir por casa, y esto está muy bien porque significa que tenemos habilidades sociales y que nos damos a conocer poco a poco. Lo contrario sería hacernos un daño a nosotros mismos. Pero estamos llamados a conocernos de verdad y por tanto a superar esa primera emoción y fascinación en un proceso pues que será variable en el tiempo dependiendo del momento en el que nos encontramos, de la dificultad de nuestras personalidades. No es lo mismo conocerte con 15 que con 25 que con 30, en una situación que en otra, recién salido de otra relación o no, con un nivel de madurez u otro, pero lo que sin duda será es un camino apasionante en el que durante un tiempo yo ya no es que estoy solo quedando contigo para ver si me gustas, primera etapa, sino que voy a abrir contigo un camino, segunda etapa, en la que vamos a dar espacio a ese enamoramiento para ver si se puede convertir en amor del bueno, para siempre, si nos podemos prometer amor en una dimensión que dure para siempre. Y eso sería el noviazgo, ¿no? El noviazgo ya no es que quedamos y ya está, y que nos vamos juntos al cine, sino que ya hemos quedado, hemos ido juntos al cine y hemos dicho, oye, tú y yo, lo mismo, podemos caminar juntos, pero vamos a comprobarlo bien. Y durante un tiempo blindamos ese espacio y hay exclusividad, pero no hay promesa todavía para siempre. Hay exclusividad, entonces no veo a la vez a otros, por eso esto de la Isla de las Tentaciones no tiene demasiado sentido, es dinamitar el amor desde dentro, es un caballo de Troya, ya es destruirlo antes de empezar. Y fruto de ese camino yo tendría que ver si podemos dar el siguiente paso, que ya es prometernos un amor que sea para siempre. Y en esta fase intermedia, entre la fascinación, el noviazgo y el amor que es para siempre, en esta fase intermedia importa mucho que haya oxígeno, ¿no? Que uno pueda decir, nos vamos porque esto no era para nosotros. Y oye, ojalá que si no nos hemos hecho daño pueda ser incluso desde el agradecimiento. Podamos haber vivido una relación bonita, que me ha aportado cosas, que me ha enseñado a amar y que pueda ser una parte bonita de mi vida. Ojalá que las relaciones que salen mal puedan ser también un regalo y puedan ser alguien pues, que me ha enseñado a querer y a quien puedo incluso ver en el futuro con agradecimiento. Los protagonistas de 3 metros sobre el cielo, como no guardan estos tiempos y solapan todas las etapas, se hace mucho daño. Y por eso cuando se separan, pues la separación es
desde la destrucción, no desde un adiós que se pueda dar con paz. Yo te quería preguntar qué opinas sobre un amor adolescente igual, que es una época de la vida en la que al final no tienes una identidad completamente marcada, sino que está en construcción. ¿Cómo es compatible eso con la entrega, que en cierto punto es servicio y es una renuncia igual, no constante, pero lo que puedes querer en un momento en el que estás descubriendo qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto una relación en un momento en el que te estás formando y estás construyendo esa identidad y verdaderamente sea una relación de entrega, que sería una verdadera relación de amor, puede ser exitosa y no acabar en la fusión con la otra persona? Pues me parece muy importante lo que preguntas. Y yo creo que la clave es entender justamente en esas etapas por las que me preguntaba, ¿cómo te llamas? Por las que me preguntaba Daniela. Ahí es importante ver lo que estamos llamados a vivir en cada fase. Entonces yo creo que en la adolescencia todavía no estamos en la fase del amor que es para siempre y por tanto todavía no hay entrega total del yo al tú. No nos podemos dar ese sí. Y precisamente por eso es necesario este espacio intermedio, que es un espacio en el que todavía con libertad puedo aprender a quererte. Es un proceso de aprendizaje, son como los años de la carrera que te capacitan para luego ejercer una profesión, pero todavía estás en prácticas, ¿no? Todavía no estás ejerciendo. Entonces, por eso es muy importante que se entienda que en un noviazgo, por ejemplo, en el que ya no solo estamos quedando, sino que hay un compromiso, ese compromiso no es de una entrega total. No nos entregamos todavía en el noviazgo. Estamos conociéndonos, seguimos conociéndonos a un nivel más profundo, con un compromiso de exclusividad momentánea, ¿no? De exclusividad provisional, precisamente para que esa exclusividad nos dé la intimidad necesaria para poder conocernos. Y en esa intimidad vamos a hacer dos cosas que me parecen fundamentales. Una es conocernos y otra es aprender a querernos. Pero todavía no nos hemos entregado el uno al otro. Efectivamente, lo que intuyes es cierto. Me parece que todavía no hay entrega. No significa que no pueda querer al otro, que no pueda darme al otro, que por supuesto que, como también puedo hacerlo con un amigo, por otra parte, también puedo ayudar a un amigo, compartir la vida con él, escucharle, ¿no? Pero no hay una entrega total en el noviazgo. En el noviazgo conozco y aprendo a querer. Es un simulacro, por eso es importante que también discutamos en el noviazgo, porque también aprendo a querer en la diferencia y a discutir. Pero efectivamente, lo intuías bien, a mí no me parece que el noviazgo sea el espacio de la entrega total y que nos estaríamos autoengañando, porque es que todavía no sabes si te quieres entregar al otro en el noviazgo. Para eso estás ahí, en ese espacio intermedio, que todavía no es para siempre y en el que todavía te vas a sentir libre de despedirte si aquello no era para ti.